Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy vamos a instalar un emulador de Android que se llama BlueStack 5, ¿ok? Esa es la versión que vamos a instalar para ver que cómo nos va en esta laptop que tiene un Core i3 y tiene 4 GB de memoria RAM. Así que vamos a ir con el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es ir al navegador y escribir BlueStack, ¿ok? Y damos un enter. Usamos el navegador de nuestra preferencia. Bien, una vez estando acá, después que escribimos BlueStack, aquí vamos a dar donde dice BlueStack 5, ¿ok? Damos un clic ahí y nos va a aparecer esta opción de acá, ¿ok? Y acá aparece BlueStack 5. Yo esta página se la voy a estar dejando en el primer comentario fijado o en la descripción para que así ustedes vayan directamente, ¿ok? Este BlueStack dice que consume 50% menos de uso de RAM, ¿ok? Que las versiones más anteriores. Así que vamos a ver eso, si nos funciona. Así que bien, vamos a dar acá donde dice descargar BlueStack. Damos un clic ahí. Y listo, lo que es el setup va a empezar a descargarse. Como pueden ver acá, ya se descargó. Es súper liviano el setup para después ejecutarse y va a empezar a descargarse, ¿ok? Bien, ya acá en el navegador no tenemos que hacer nada, solo voy a copiar esto para dejárselo en el primer comentario fijado, ¿ok? Voy a cerrar esto de acá y ahora nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos descargado el setup, ¿ok? Vamos a ir a archivos y vamos a elegir descargas, ¿ok? Que es donde tenemos el setup. Como pueden ver está acá. Damos un clic aquí. Este es el setup de BlueStack. Bien, lo voy a mover al escritorio. Y lo tengo por acá. Lo voy a dejar acá. Ok, listo. Ahora le voy a dar clic derecho y lo voy a ejecutar como administrador. Acuérdense que esta instalación sí tienen que hacerla con conexión a internet, ya que él se va a descargar cuando le den instalar, ¿ok? Bien, ejecutar como administrador. Y ahí está comprobando el sistema. Y aquí le vamos a dar en instalar ahora, ¿ok? Damos un clic ahí. Y va a empezar a descargarse lo que es el BlueStack X, ¿ok? Ese no lo necesitamos, pero pesa 165 megabytes. Pero él siempre se lo va a descargar, ¿ok? Y después lo podemos eliminar o dejarlo ahí simplemente. Pero ese BlueStack X es para usar aplicaciones y juegos en línea, ¿ok? Por eso automáticamente te lo descarga. Después que se descargue este, ahí va a empezar a descargarse el BlueStack que sí queremos usar, que pesa un poquito más de 300 megabytes, ¿ok? Pero bien, esperamos que se descargue este y él va a empezar a descargar automáticamente el otro que nosotros necesitamos. Bien, como pudieron ver, ya se descargó este BlueStack X, así que lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Este BlueStack X lo dejamos ahí y va a empezar lo que es la descarga. Pesa 447 megas, así que vamos a esperar a que se descargue, ¿ok? Listo, como pueden ver, descargó las 444 megas y ahora empieza a descargar 114, ¿ok? Este es un proceso que él descarga algunas cosas que es necesaria para ejecutar el BlueStack. Listo, y como pueden ver, está terminando lo que es la instalación, ¿ok? Aquí tenemos el multi instancias que es para ejecutar varios dispositivos, digamos, en el mismo BlueStack. Podemos tener en uno un correo, en el otro correo, o algunos juegos en uno y otros en otro. Bien, y aquí tenemos el BlueStack 5 que es el que vamos a utilizar, ¿ok? Y este fue el que se descargó primero, así que por eso es que es tan lerda la descarga, porque descarga todos estos de acá, ¿ok? Ok amigos, esta es la ventana principal del emulador BlueStack. Como pueden ver tenemos la versión 5.11.50.2102, ok. Esta es la versión que tenemos en este BlueStack. Y acá está descargando algo, vamos a ver qué es. Esto ya deberían de tener conexión a internet para que inicien sesión con su cuenta de Gmail en la Play Store para así descargar aplicaciones. Aquí dice que se está actualizando la Google Play. Van a dejar que se actualice para después empezar a descargar, ok. Dejémoslo así. Y aquí tenemos algunas aplicaciones, tenemos cámara, ajustes, tenemos Google Chrome, tenemos el administrador de archivos y la tienda de Google Play, ¿ok? Estas serían las aplicaciones que trae instaladas por defecto y App Center, ¿ok? Bien, vamos a ir acá a los tres puntitos mientras se descarga esta actualización de la Google Play. Y aquí vamos a
dar en ajustes, que es los ajustes que tenemos en este BlueStar. Acá tenemos corregir el tamaño de la ventana y vamos a ir acá a ajustes. Una vez acá podemos ver que en el rendimiento tenemos 2 núcleos de CPU, que esto quiere decir que mi CPU tiene 4 núcleos, así que 2 núcleos son para este emulador. Acá en personalizada, que es la memoria, 900, que seguro 900 megas, y los cuadros por segundo 60 cuadros por segundo, ok. Acá en visualizador, que tenemos al 1280 x 720, que es la resolución, y tenemos la densidad de píxeles, que es 240 dpi medio, ok, está en medio, y este es el estilo del cursor, este o este, ok. Acá en gráficos vamos a ver lo que tenemos en gráficos, y aquí en configuración de juegos todavía no tenemos ninguna configuración de juegos, dispositivos, controles o control, preferencias. Aquí están las preferencias, el idioma que necesitamos tener en este emulador. Tenemos acá en teléfono, y aquí él es un teléfono. Como pueden ver, a mí me parece que tengo un OnePlus, ¿ok? Y en proveedor de red T-Mobile, ¿ok? Vamos a ver, y tenemos este otro, pero lo dejar por defecto. Y acá en teléfonos podemos elegir cualquiera de estos que están por acá. Como pueden ver, tenemos el OnePlus, tenemos un Asus, un Google Pixel, un LG y muchos más, como pueden ver por acá. Y acá en atajos, acuérdense, si hacen un cambio acá tienen que dar en guardar, porque ya no le, si tocan aquí, ahí les va a aparecer una ventanita que va a decir que guarden los cambios antes de seguir en estos ajustes de acá. Bien, entonces dan en guardar, si hacen un cambio acá o en cualquier parte de estas y ya siguen. Vamos a ver aquí en atajos, tenemos todos los atajos, como pueden ver acá. Aquí aparecen los atajos, los datos de usuario. Aquí si han creado una copia de seguridad del emulador, acá le dan restaurar, buscan la carpeta donde la crearon y restauran también. En avanzado, aquí está la interfaz binaria, y en acerca de está lo que es todos los links importantes de correo electrónico de soporte de BlueStar, y aquí tenemos la versión que es la 5.11.50.2102, y aquí pueden buscar actualizaciones si ustedes así lo desean. Pero bien, vamos a esperar a que se descargue Google Play, esto de acá, y seguimos con el video. Listo, como pueden ver ya terminó lo que fue la actualización. Así que ahora vamos a iniciar sesión en la Google Play Store para descargarnos algún juego, ¿ok? Bien, damos acá en aplicaciones, vamos a la Google Play y vamos a iniciar sesión con un correo que tengamos, ¿ok? Como pueden ver no va lerdo, va bastante fluido. Estamos acá donde dice iniciar sesión. Si ustedes no quieren tener todos estos archivos acá, pueden borrar este que dice BlueStar X, lo pueden eliminar. Y pueden eliminar este que dice multi instancia, ok, le dan a eliminar y solo dejan BlueStar, que es para ejecutarlo, ok. Bien, ahora como pueden ver ya acá me pide el correo electrónico. Ahora voy a escribir el correo electrónico. Para escribir el arroba es completamente normal, como estar escribiendo en Windows, con la tecla Alt GR más el número 2 o donde tengan el arroba, así se escribe. Escribe el correo, doy siguiente. Ya ustedes saben este procedimiento de lo que es iniciar sesión. Aquí vamos a bajar hacia abajo y vamos a dar en aceptar. Y listo, como podemos ver estamos dentro de la Google Play Store y aquí están las aplicaciones. Como pueden ver está actualizada la Google Play porque aquí aparecen los juegos, la app y las demás cosas. Bien, yo recomiendo después que inicien sesión en la Play Store cerrar la aplicación. Vamos a dar acá, que aquí es para abrir la multitareas. Cierro acá. Y aquí en esta casita es para regresarse acá a la pantalla de inicio, y aquí es para regresarse de algunas opciones, ok, o de la aplicación que estén. Esta sería la barra de herramientas que tenemos. Hay muchas opciones acá, como puede ser para configurar algunos juegos, para lo que es el volumen. También tenemos acá, tenemos para instalar archivo APK, que ahorita les muestro cómo hacerlo. Tenemos para tomar una captura de pantalla, aquí como pueden ver. Para activar el modo avión, si no queremos que tenga internet el emulador. Ahora sí, volvemos a entrar a la Play Store y vamos a descargar algún juego para ver si funciona, ¿ok? Y si no funciona para juegos, pues para aplicaciones como para redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, para todo eso les va a servir Twitter y lo que ustedes quieran, ¿ok? Porque esas aplicaciones no consumen tantos recursos, así que para eso sí va a estar súper bien, si es que las quieren para eso. Si la quieren para jugar, ahorita vamos a ver si va a funcionar para eso. Bien, voy a descargar un juego de carreras, este que está acá, que es BAS Buggy Racing. Vamos a descargar este, a ver que si funciona este juego, ¿ok? Bien, voy a descargar este que es el que salió hace bastante, que pesa 89 megas, porque mi internet está bastante malo, así que bien, voy a descargar este.
Y aquí abajo me dice que los servicios de Google Play instalarán componentes adicionales que pesan 4.2 megas que son necesarios para esta aplicación. Ok, le vamos a dar en instalar y vamos a esperar a ver si funciona para descargar, ok. Y listo, como pueden ver ya empieza lo que es la descarga de este juego. Aquí está descargándose, como pueden ver, así que vamos a esperar a que se instale para empezar a ejecutarlo, a ver si va a funcionar, ok. Listo, como pueden ver ya se instaló el juego. Ahora voy a dar en jugar, ok. Voy a cerrar primero la Play Store y lo voy a abrir desde la pantalla de inicio. Y como pueden ver acá también me creó un icono en el escritorio también del juego. Así que bien, vamos a cerrar acá o cerramos acá y aquí también podemos regresarnos, ok. Doy un clic acá y cierro. Bien, aquí me apareció el juego, voy a dar un clic ahí y nos aparece esto que dice que juega a una instancia de Android Pie de 64 bits, ok. Me dice que haga esto, así que bien, para hacer esto, si ustedes quieren quitar este mensaje cuando abren un juego, entonces bien, se van acá a los tres puntitos. Primero cierran esto de acá, se van acá a los tres puntitos y se van acá donde dice administrador de instancias, ok. Dan un clic ahí, vamos a donde dice que instancia, damos acá donde dice nueva instancia. Y aquí vamos a seleccionar Pie 64 bits, ok, damos en siguiente. Y aquí vamos a seleccionar los núcleos, dos núcleos, acá en ajuste de memoria. Vamos a dar que medio 2 GB, dejamos en la asignación de memoria 2 GB y aquí en la resolución dejémoslo así como está. Aquí en ajuste de ADB igual y o seleccionemos esta que dice personalizada, ok, acá en ajuste de ADB personalizada. Aquí como pueden ver me parece 64 y 86 64. Bien. Acá en modo desempeño de memoria dejémoslo así como está. Y en el DPI dejémoslo en 240, ok. Y vamos a dar en descargar. Da un clic en descargar. Y como pueden ver acá está descargando la instancia. Esto es para solucionar ese error cuando abren ese juego. Yo no la quiero crear ni la quiero descargar, así que voy a cerrar. Y esto también es para que el juego tenga un mejor desempeño. Esto puede pasar que se les cierre el juego o otras cosas si no descargan la instancia que el juego les pide. Bien, cierro esto de acá. Aquí me dice cancelar descarga, le voy a dar que sí y listo. Y voy a cerrar esto de acá. Bien, voy a abrir el fuego y siempre me va a aparecer esto, pero yo le voy a decir que hazlo después y le voy a dar aquí. O si no, marcan esta opción para que no les vuelva a mostrar esto y le dan hazlo después. Y ahí va a empezar lo que es el juego a ejecutarse. Y como pueden ver ya abrió el fuego. Bien, aquí pueden hacerlo más grande de toda la pantalla o aquí pueden hacer así un poquito más grande esto de acá, ok. Y si quieren ocultar la cinta de opciones, nada más dan un clic aquí y listo, se oculta. Pero la verdad yo lo voy a dejar así para que se vean las cintas de opción. Bien, doy acá donde dice jugar para jugar o si no pueden agregar punto a todas estas opciones de acá. Acá y aquí voy a seleccionar carrera, ya ustedes este juego saben usarlo. Listo, voy a jugar este de acá. Y como pueden ver está cargando bastante bien. Voy a pausar y voy a agregar algunos controles para así usarlos, ok. Me voy a ir acá, voy a bajar a esto que no me des. Y listo, voy a agregar algunos controles. Se van acá donde dice esta que aparece acá, controles del juego. Y se van acá donde dice editor de controles, ok. Bien, una vez acá en editor de controles, ahora sí vamos a agregar. Yo voy a agregar puntos para agregar letras o números. Voy a agregar acá, aquí voy a agregar un control con el número 1 y voy a agregar otro control acá con el número 2, ok. Esto es para dirigir el fuego. O el 3, número 3 voy a agregar acá. Voy a agregar otro control para lo que es el freno o los frenos, digamos, con la A. Y aquí voy a agregar el otro control con la F. Bien, y voy a dar en guardar. Esto es lo que ocupo para jugar este juego. Y aquí me aparece otra ruedita, así que voy a agregar otro control ahí. Y la tecla espaciadora para apurar, ok. Bien, voy a dar en guardar. Estas son para guardar las teclas del juego
con las que vamos a jugar y puedo cerrar esto de acá. Esto que aparece acá en esta esquina, BlueStacks, es publicidad de BlueStar, así que no se puede quitar porque ya que este emulador es gratis, entonces bien, dejémoslo así. Vamos a hacer un poco más pequeño y como pueden ver siempre nos da la publicidad acá, pero bien. Vamos a empezar a jugar, ¿ok? Voy a dar acá en continuar. Soy pésimo jugando, así que bueno. Como pueden ver me estoy llevando todo, así que soy súper pésimo jugando estos juegos. Pero bien, como pueden ver funciona para jugar bastante bien, la verdad no va tan mal. Y en la tecla espacio para agregar trampas, ok. Así lo configuré. Y en último lugar, bueno, segundo lugar, la verdad que no estuvo tan mal, pero sí se deja jugar, la verdad que deja jugar algunos juegos. Ahí es cosa de que ustedes prueben qué juego les va mejor o cuál es el que ustedes quieren probar en este emulador. Y así descargan el que ustedes quieran, el de su preferencia. Bien, voy a cerrar este juego. Y listo, ya hemos probado este juego, que es este de acá. Y la verdad que no va tan mal, sí se funciona y nos deja jugar. Y como les digo, tiene también los controles para así agregar teclas y jugar. Vamos a abrir uno de estos de acá, el administrador de archivos. A ver si funciona. Como pueden ver, abre bastante rápido y no se traba mucho. Ok. Vamos a abrir Google Chrome. A ver si puede abrirlo. Y como pueden ver también abre Google Chrome, así que pueden navegar por internet con este navegador. Bien, ahora voy a mostrarles cómo instalar un archivo APK. Así que en los juegos ya ustedes, si son buenos a jugar, ahí agregan sus juegos que quieren y juegan el que ustedes desean. Porque la verdad yo no juego mucho y no soy muy bueno en esto. Pero bien, vamos a dar donde dice APK para instalar un archivo APK. Si hemos descargado algún juego o una aplicación o lo que ustedes quieran, nada más le dan acá donde dice APK. Para descargar una APK es súper fácil, se van a un navegador de su preferencia y van a dar descargar y escriben el nombre del programa o app que desean descargar y al final escriben .apk y le dan en buscar y de una vez ahí les aparecen muchas opciones para descargarse. Ok, yo tengo unas descargadas, así que voy a seleccionar acá y como pueden ver yo acá en descargas había descargado un montón de APKs y voy a instalar Snap2B. Ok, voy a dar acá y voy a dar en abrir. Acá dice instalando aplicación, como pueden ver. Y vamos a esperar. Eso que aparece acá son juegos populares en este emulador de Android, así que nada más tocan y se los descargan. Mientras se instala esta aplicación, como pueden ver, pueden descargar cualquier aplicación. Entonces si les va a servir, hasta WhatsApp pueden descargar e instalarlo acá. Listo, como pueden ver, se acaba de instalar Snap2B y aquí siempre me crea un acceso directo en el escritorio. ¿Ok? Voy a dar en abrir, que es para abrir Snap2B. Y como pueden ver ya el emulador automáticamente gira o hace eso para, según depende de la aplicación que estén usando, así va a ser el emulador. Y siempre va a aparecer esta ventana de publicidad, pues ahí lo dejan. Y para ocultar las introducciones también la ocultan acá. Y listo, aquí arriba aparecen botones para salir y para ir a la multitarea también. Vamos a dar acá en de acuerdo. Si quieren hacer esta ventana un poco más grande, entonces dan acá en el cuadrito, ¿ok? Y maximizan la ventana. Como pueden ver, está cargando Snap2, así que mi internet es bastante pésimo, así que por eso es que no carga rápido ni bien, así que bueno, pero sí funciona la verdad. Así que voy a cerrar esto de acá. Y tengo otras ventanas abiertas, como pueden ver el explorador y Chrome tenía abierto, pero bien. Ahora vamos a instalar otro archivo APK. Vamos a ir a APK. Y vamos a buscar uno de acá para instalar. Vamos a instalar WhatsApp, ¿ok?
Esta es una versión ya antigua, así que bueno, no creo que funcione, pero sí vamos a dar a instalar. Vamos a dar ahí. Vamos a minimizar esto para que vean que sí crea un icono directo en el escritorio. Y listo, ya se instaló WhatsApp. Como pueden ver acá me creó el icono y lo tengo por acá. Bien, si ustedes cierran el emulador y ejecutan una de estas aplicaciones que están acá o de las que hemos descargado, le dan doble clic, lo que va a hacer es abrir el emulador y empezar a abrir la aplicación, ¿ok? No es que va a abrir directamente la aplicación, sino que abre el emulador y luego abre la aplicación directamente, ¿ok? Bien, vamos a abrir WhatsApp. Esta es una versión desactualizada, como les digo, ahí estaba descargada de hace tiempo. Así que bien, vamos a ver si está disponible o funciona todavía. Y como pueden ver, aquí me dice que la fecha incorrecta. Vamos a permitir. Pero la verdad que sí está bien y funciona perfectamente. Y dice acá fecha incorrecta porque es una versión desactualizada, ¿ok? Así que bien, si se va a descargar una versión normal, actualizada, les va a funcionar perfectamente. Bien, cierro WhatsApp y como pueden ver se descargan la aplicación que ustedes quieran para navegar o YouTube si quieren ver videos o otras aplicaciones que ustedes quieran instalarse en este emulador y funciona bastante bien. Los juegos también deberían de probar con el que ustedes quieran a ver si les funciona. Y bueno, hasta aquí con este video. Espero les haya servido. Si así fue, suscríbanse a mi canal, comenten y compartan, ¿ok? Y se les agradecería muchísimo, ya que es gratis hacer eso. Y se lo agradezco mucho si se suscriben. Bien, es todo, me despido y nos vemos en un próximo video.